Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Gusto poder saludarles en esta oportunidad y darle la más cordial bienvenida a este su espacio de meditación y reflexión de la palabra llamado Mi alma tiene sed. Para nosotros es un verdadero gusto poderle acompañar a esta hora en su hogar, en su trabajo, en su vehículo, en el lugar donde usted nos haga el favor de sintonizarnos y que juntos podamos reflexionar en la palabra. Quizá usted está terminando su jornada laboral, hay otros que quizá lo están comenzando, pero tenemos el privilegio de poder ser parte de sus actividades. Y en esta oportunidad, amados hermanos, hemos estado meditando en el tema del regreso del Señor. Y indiscutiblemente uno de los libros que tenemos que leer es el Apocalipsis. Y hoy pues vamos a comenzar con la lectura de dicho libro, ¿verdad? Pidiéndole al Señor su misericordia para que juntos, amados hermanos, podamos ir leyendo, entendiendo, comprendiendo las profundidades de este libro. Y entiendo que para algunos es un libro muy temido, amados hermanos, para otros es un libro incomprendido. Para otros es un libro que constantemente consultan, ¿verdad? Porque hay un grupo de hermanos a los que les fascina la escatología y lo están leyendo constantemente. Pero sí, la gran mayoría, amados hermanos, lo tiene como un libro que no le gusta leerlo porque consideran que no lo entienden o que es muy confuso o que tiene mucha figura. Y efectivamente, amados hermanos, vamos a tener que pedir al Señor que nos vaya mostrando la importancia de esas figuras y qué es lo que pueden representar en determinado momento. Sin lugar a dudas, amados hermanos, pues eso es una tarea que todos tenemos que hacer y vamos a pedirle sobre todo al Espíritu Santo que Él nos vaya ayudando para comprender cómo estudiar adecuadamente este libro, mis hermanos. Este es un libro que, de acuerdo a algunos datos históricos, amado hermano, que he escuchado de algunas otras personas, era un libro que iban a desechar totalmente porque, como les comento, es un libro que tiene algún grado de dificultad para poderse entender. Sin embargo, el Señor ha procurado, como lo he mencionado en otras oportunidades, velar por la integridad de su palabra. Y a pesar de que hay ataques pronunciados contra lo que es la Biblia, amados hermanos, argumentando que es un libro que fue formado por hombres o que está escrito por hombres y que no es la palabra de Dios, etcétera, pues ha preservado su integridad a lo largo de los siglos. No podemos negar, amados hermanos, que hay por lo menos 2 concilios donde se decidió qué libros iban a formar parte de lo que hoy llamamos el canon bíblico y qué libros fueron desechados, porque hay unos libros que fueron desechados, fueron bastantes los libros que fueron desechados, amados hermanos. Y hay algunos que se han atrevido a mencionar que es porque precisamente iban contrarios a lo que Dios establecía. Sin embargo, amados hermanos, si esos libros no forman parte del canon, es porque esos libros no traen en ningún momento edificación, no traen en ningún momento alguna aportación que ayude al crecimiento espiritual de las personas, sino que también debemos de entender, amados hermanos, que dentro de la iglesia, amados hermanos,
Los apóstoles, muchos de los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, entre otros, amados hermanos, porque lo vemos en la conformación del canon del Nuevo Testamento, en lo que nosotros hemos estudiado y denominado el Nuevo Testamento. Vemos que dentro de la iglesia se infiltraron algunas personas con el propósito de desvirtuar la obra de Cristo. El apóstol Pablo combatió contra ellos e incluso da el nombre de algunos. El apóstol Juan en su primera carta también dice que algunos eran de ellos, pero salieron de ellos para que se mostrara quiénes permanecen en la verdad y quiénes no. Pablo también menciona un grupo de infiltrados que estaban ahí revisando, espiando, dice él, juzgando la libertad que Cristo ha dado a los creyentes. Y pues mucho del ataque, amado hermano, se ha enfocado o se ha lanzado con el propósito de desvirtuar la veracidad no solo de la palabra, sino de los ministros. Entonces, amado hermano, sin lugar a dudas también en tiempos de la existencia de nuestro Señor Jesucristo vimos que hubo un ataque frontal hacia su ministerio. Y luego de su partida, pues también hubo ataque frontal y también hubo ataque en cuanto a libros inspirados o cartas que atribuyen ser inspiradas. Recuérdense que cuando estudiamos la carta a los tesalonicenses y específicamente la segunda carta, el apóstol Pablo advierte a la iglesia en el capítulo 2 que no se dejen mover de su fe, ni por carta, ni por revelación, ni por algo que se les está atribuyendo a los supuestos ministros de ese momento. Porque hubo un grupo, amados hermanos, que se levantó con el propósito de desbaratar, según ellos, deshacer, desmenuzar, despedazar el movimiento que ellos llamaron el camino, que llamaron la secta de los nazarenos, que llamaron a los cristianos también, ¿verdad? Sabemos de que hubo un ataque frontal, amados hermanos, y de hecho Mateo, cuando usted lo lee entre el capítulo 27 y 28, también se da cuenta de que incluso los sacerdotes que estaban en ese momento fungiendo sobornaron a los guardias para que estos no dieran fe del hecho de la resurrección, sino que se había corrido la noticia, se había rumorado que lo que había sucedido es que los discípulos, como un grupo armado, llegaron de noche, se robaron el cuerpo y atacaron a los soldados. Pero usted sabe que eso era imposible, amados hermanos. No es factible bajo ningún punto de vista, porque si algo se cuidaban mucho los romanos era ese tipo de resurrecciones, ¿verdad? Y definitivamente para lograr un objetivo tan grande se tuvo que haber tenido un gran grupo de hombres que estuvieran dispuestos a morir en la batalla por sacar al cuerpo del Señor de esa tumba. Así que también la historia nos deja ver, amados hermanos, que eso no era factible. Era indiscutible el hecho de la resurrección, pero el evento que nos deja ahí marcado es de que habían intentos de desprestigio. Pues de igual forma ha sucedido con el libro de Apocalipsis. Algunos consideran que no debe formar parte del canon bíblico, pero debe de estar, amados hermanos. Y ha estado y estará. Y debemos de suplicarle al Señor su auxilio para poderlo ir entendiendo. Así que vamos a leerlo, amados hermanos. Con la ayuda del Señor le pedimos al Padre que nos ayude, nos auxilie, amados hermanos, para no tomar este tiempo a la ligera. Definitivamente no lo vamos a tomar de esa manera. Y pues hacerle el recordatorio, hermano, el atento recordatorio de que todos debemos de estudiar la palabra del Señor. El regreso del Señor es algo que nosotros no vamos a poder negar, ni vamos a poder evitar. Y aunque no haya ocurrido aún, no quiere decir que no vaya a ocurrir. Nosotros debemos estar preparados, debemos de estar atentos, debemos de estar conscientes de que ese evento puede ocurrir y que nosotros verdaderamente
estemos listos. No con temor, amados hermanos, porque ya les he dicho que hay señales tremendas y señales que a veces nos pueden en algún momento causar temor, porque somos seres humanos, todos los que estamos en este planeta, amados hermanos. La venida del Señor tiene que ser para nosotros un tiempo de gozo, de alegría, de esperanza, de cumplimiento, ¿verdad? Y definitivamente debemos de anhelar su regreso, de esperar con gozo y alegría. Y es eso lo que estamos preparando, amados hermanos. Es un tema que muchos han dejado de conversar, pero ya la he mencionado antes y no me voy a cansar de mencionarlo, porque mientras el Señor no decida venir porque le considera que no estamos preparados, porque considera que aún no es el tiempo, no se han cumplido algunos eventos, amado hermano, sin lugar a dudas en la palabra el mandamiento va a persistir que nosotros debemos de esperar. El apóstol Pablo, como lo he mencionado, lo esperaba desde su ministerio en los años 30, 40, que él ejerció 30, 40, inclusive hasta el 60, que se estima que más o menos fue el año que él estuvo ejerciendo ministerio público antes de ser decapitado, porque eso es lo que la tradición nos dice. Él esperó fervientemente al Señor y transmitió esa esperanza a mucha gente. Él transmitió esa convicción, y esa misma convicción en la que muchos hombres de Dios nos han transmitido a través de los diferentes siglos. Y como me he mencionado, incluso hay un pasaje, amados hermanos, en la Escritura que dice que no de todos es la fe. Debería ser la característica del creyente, pero no es de todos la fe. A veces nosotros dejamos que la fe se apague, que la fe no crezca en nosotros, y por algún acontecimiento X, Y, Z, a veces dejamos de perseverar. Y hay muchos, amados hermanos, que esperaron al Señor mucho tiempo, que estuvieron aguardando, según ellos, pero en determinado momento su fe se gastó, se agotó, o consideraron que habían sido engañados. Llegó el enemigo, los atacó y los convenció de que habían sido engañados, de que se habían burlado de ellos, y dejaron de esperar. Hay muchos que, perdone hermano, pero buscaron un pretexto para alejarse de los caminos del Señor, porque se pelearon con un hermano, porque pensaron que un pastor les había hecho un desplante, porque no les gustó la alabanza, porque no había parqueo, porque no habían sillas cómodas, porque el servicio era una hora que yo no podía asistir, y cosas así. Buscaron pretexto para alejarse, hermanos. Pero el que ama al Señor permanece y persevera, que eso fue una de las características que vimos en las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Él insistía en la perseverancia. El Señor Jesús también hablaba de la perseverancia, lo vimos en Mateo 24. Y muchas epístolas del Nuevo Testamento nos hablan de la perseverancia. Esa es la importante. Nosotros perseveremos en el camino. De hecho, el libro de Hebreos, usted sabe que le dice que toma el arado y mira hacia atrás, no es digno, ¿verdad? Entonces, una vez tomado el arado, una vez tomado el compromiso, nosotros lo que debemos de hacer es avanzar, ir hacia adelante y esperando encontrarnos con nuestro Señor en algún momento en el trayecto, pero debemos de ir hacia adelante. Y bueno, ahorita les he mencionado todo esto, amados hermanos, vamos a leer el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un término griego, amados hermanos, que significa revelación. De hecho, el libro le pusieron Apocalipsis, por la palabra griega, la transliteraron al español y le pusieron de esa forma. Y uno de los puntos de los cuales yo mencioné algo en un programa anterior, pero que hoy vuelvo a hacer con énfasis, es porque efectivamente, amados hermanos, cuando las Biblias han sido traducidas al español, hay algunas que por la tradición que predominó durante muchos años en América Latina de la religión mayoritaria,
pues se le empezó a poner el prefijo San a todos los libros, ¿verdad? Entonces, en algún momento dijeron epístolas de San Pedro, epístolas de San Pablo, epístolas de Santiago. Pues obviamente ya explicamos el nombre, el origen del nombre. Santiago, también hemos hablado de las epístolas de San Judas. Y pues obviamente era con el propósito de exaltar la característica de la persona o del personaje que escribió la epístola o la carta. Pero hicieron un gran daño, amados hermanos, porque pues obviamente el Señor no solo los santificó a ellos, sino que nos ha santificado a todos. El sacrificio de Cristo santifica a todos, número uno. Y número dos, que en el caso del Apocalipsis, amados hermanos, algunos han puesto en los títulos Apocalipsis de San Juan, pero la verdad es que no está bien esa indicación. Porque cuando el libro comienza, leemos lo siguiente. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice, la revelación de Jesucristo. Vuelvo a enfatizar, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, amado hermano, la revelación es de Jesucristo, no es de San Juan. La revelación es de Cristo. Y coincido mucho con este hermano porque él lo que nos deja ver es que este es un libro que dictó Jesús mismo. Este es el libro que escribe Jesús. Muchos ahí pensadores, estudiadores, teólogos, etcétera, preguntan por qué Jesús nunca escribió un libro. Porque nunca han leído la Biblia, hermano, ni nunca la han leído bien. Jesús escribió el Apocalipsis. Y eso es lo que nos tiene que, en alguna manera, motivar a que entonces lo estudiemos. Y por ello vemos que en el Evangelio de Juan, amado hermano, Jesús habla de una manera más profunda. Es un evangelio diferente a los demás. Usted sabe que hay 4 evangelios, oficialmente 4 evangelios. Aunque algunos argumentan que hay otros evangelios o le han puesto evangelios, algunos escritos, como les menciono, que no quedan dentro del canon, como es el evangelio de Pedro, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas, el famoso evangelio de Judas, que hace algunos años estuvo ahí, va de circular y tratando de desvirtuar, amados hermanos, la naturaleza de Cristo y queriéndole dar un papel más protagónico a Judas. Queriendo en sí, amados hermanos, resaltar el humanismo, ¿verdad? El humanismo más que la divinidad. Pero definitivamente, amados hermanos, este libro lo escribió el Señor Jesús y él utiliza la modalidad que utilizó el profeta Jeremías. Cuando usted lee el libro del profeta Jeremías, vemos que él tenía una persona que estaba con él todo el tiempo. El nombre de este varón era Baruch. Baruch era escriba y era alguien que estuvo con el profeta Jeremías durante mucho tiempo. Y la misma escritura, específicamente en el libro del profeta Jeremías, nos deja ver de que hubieron porciones que el profeta Jeremías le dictó a Baruch. De hecho, hay un capítulo que si usted lo lee se da cuenta que el Señor le habló a Jeremías, Jeremías empezó a profetizar y Baruch apuntó, escribió en el rollo todas las palabras que el Señor le dio a Jeremías y llevaron ese rollo ante los escribas lo leyeron. Pues obviamente Jeremías tenía prohibición de acercarse al templo, eso usted lo puede leer en ese libro. Y cuando Baruch lo lleva, la primera pregunta que le hacen a Baruch es: ¿quién te dio las palabras de este libro? Y él dice: yo las escribí de boca del profeta Jeremías, palabra por palabra. Entonces el Señor
utilizó a Jeremías, pero Jeremías a la vez tenía a alguien que le escribía. Y esa misma situación la vemos en la carta a los Romanos, si usted la ha leído cuidadosamente, en el capítulo 16, cuando ya va terminando el capítulo 16, que es un capítulo donde el apóstol aprovecha a saludar a todos y cada uno de los hermanos, saluda a un buen grupo de hermanos ahí, hermanos que eran parte de la iglesia, que eran congregación, que eran sus colaboradores, o sus amigos, o sus conocidos. Y casi terminando esa carta, aparece un verso que dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, también os saludo. Entonces, Tercio era el escriba de Pablo en esa carta, y pues él, escuchando al apóstol Pablo, escribió todo lo que hoy conocemos como la epístola a los Romanos, que el Señor se la dio a Pablo, y que Pablo se la dictó a Tercio, y Tercio la dejó por escrito. Así es que ese método, amados hermanos, tiene sus antecedentes en la Biblia. Seguramente hay algunos más, ¿verdad? La Escritura nos dice que Josué era ayudante de Moisés. Entonces seguramente en algunos momentos también Josué ha de haber escrito parte de los libros del Antiguo Testamento, de los primeros 5 libros, por mandato de Dios, por aprobación de Dios, ¿verdad? Porque Dios le daba el texto a Moisés, y Moisés llegó a tener tal cercanía con Josué que seguramente Josué en algún momento los escribió, ¿verdad? Porque entendemos, amado hermano, que por ejemplo la parte final del Deuteronomio no la escribió ya Moisés, porque en esa parte final del Deuteronomio se nos deja ver de que Moisés subió al monte por mandato de Dios, se le dijo que él iba a ver la tierra, no permitió que nadie más subiera con él, y murió. Y la escritura del libro de Deuteronomio dice que Dios lo enterró, ¿verdad? O sea, que Dios lo puso en algún lugar que nadie sabe hasta el día de hoy. Pero esa parte final del Deuteronomio ya no la escribió Moisés, la escribe seguramente Josué. Josué la debe haber escrito. Esa es mi teoría, ¿verdad? Es mi pensamiento, aunque posiblemente también pudo haber sido Finés, el sumo sacerdote, hijo de Aarón, que asumió después de su padre, y que seguramente también pudo haber escrito esa parte final del Deuteronomio. Pero el punto para mí es de que el Señor ya había utilizado el método de dictar el texto y a través de uno de sus siervos, y que otra persona lo escribiera. Entonces, en el caso del Apocalipsis, amado hermano, claramente dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces Juan la escribe, pero la recibe directamente del Señor Jesucristo y de todos y cada uno de los que intervienen, amado hermano, en el Apocalipsis, porque vemos ahí, lo vamos a ver más adelante, que hay personas que también le dan por instrucción de Dios a Juan la orden de que escriba. Entonces, amado hermano, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, es mostrar lo que está oculto. Eso es revelación, ¿verdad? Es quitar el velo. Eso ya el Señor Jesús lo había hecho, amado hermano. Es importante que todo esto lo vayamos tomando nota, porque, como le digo, los pasajes son enriquecedores, y la verdad es que nosotros deberíamos de haber fomentado la lectura constante de la Biblia para ir comprendiendo algunos pasajes, o que nos dé más claridad. Pero yo le invito a que lo hagamos, amado hermano. Yo he estado insistiendo en eso. Yo no le pido que crea en lo que yo le estoy diciendo, sino que lo que le pido es que si el Señor nos está motivando, todos juntos lo hagamos. Usted también, gracias a Dios, tiene su Biblia, gracias a Dios también puede acceder a materiales bíblicos, y puede ir analizando y estudiando todo lo que aquí hay. Y entonces vemos que
al Señor le da la orden en Éxodo capítulo 25 a Moisés de construir un tabernáculo, y creo que todos hemos recibido esa enseñanza. Había un área común, ¿verdad? El tabernáculo era una tienda que se componía de una parte rectangular rodeada por telas, en este caso, ¿verdad? En ese momento había unos postes donde se ponían ciertas telas de cierto grosor, de cierta resistencia, que hacían un pedazo apartado, ¿verdad?, de terreno. Cuando se entraba a ese apartado de terreno, pues ya había lo que se llama un lugar público, que se llama el atrio, porque ahí habían puesto un altar, unos utensilios que el tabernáculo utilizaba específicamente para la realización de sacrificios. Había lavacros para lavar las ofrendas, para que se lavaran los sacerdotes y se hicieron los sacrificios. Luego estaba una tienda más pequeña, una casita, si usted me permite esta expresión para que todos nos vayamos familiarizando, el cual tenía 2 habitaciones o 2 divisiones, y una era el lugar santo, que era donde estaba la mesa de los panes de la proposición, una mesa que se utilizaba para poner ciertos artículos, el candelabro de oro que tenía que iluminar hacia el lugar santísimo, que es la otra división que estaba ahí en ese cuartito. Habían 2 telas de cierto grosor que eran las que dividían el lugar santo del lugar santísimo, impenetrables, en las cuales solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para realizar la expiación, y estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, la presencia de Dios. Entonces vemos que había atrio, lugar santo y lugar santísimo, ¿verdad? Al atrio entraba cierta cantidad de personas. Al lugar santo entraban los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote o los sacerdotes que estuvieran de oficio, y estaba el lugar santísimo, que era donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y esa misma división, amados hermanos, fue la que Salomón le realizó al templo, y que también fue la misma que, como lo vimos ya, le invito a usted que lo investigue, el templo que Herodes construyó, esa plazoleta que él diseñó, que son las ruinas que ahora están en Jerusalén, las ruinas o los pedazos que quedan de lo que fue en algún momento el templo que Herodes construyó, también mantuvo el mismo esquema del lugar atrio, lugar santo, lugar santísimo. Solo que el lugar del atrio fue más grande, fue mayor el que realizó Herodes, porque estuviera una cantidad más grande de personas ahí. Entonces, cuando el Señor Jesús murió, ¿verdad? El ejemplo es este, amados hermanos. Cuando el Señor establece el lugar, el templo, el tabernáculo, cuando Él da las instrucciones sobre la realización de los sacrificios, deja ver de que el sumo sacerdote puede entrar una vez al año hasta el lugar santísimo y derramar ahí la sangre, para que el pueblo de Israel tuviera perdón de sus pecados. Y tenía que entrar también para las fiestas que el Señor había establecido, para obtener el perdón, para que la presencia de Dios no fuera quitada de en medio del pueblo. Pues obviamente el Señor Jesús, cuando Él murió, Yeshua el Salvador, Yeshua el Mesías, cuando Él murió, Él derramó su sangre y la llevó Él mismo, pero no al templo terrenal, sino al templo celestial, porque recordemos, amado hermano, que una de las cosas trascendentales de todas estas figuras que se han hecho aquí en la tierra es que fueron tomadas del diseño celestial. A Moisés, cuando estuvo con Dios en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, fue donde Dios le mostró todos y cada uno de los utensilios y la forma en que los debía de elaborar, porque iban a hacer una réplica de lo que estaba en el cielo, lo que se iba a hacer aquí en la tierra. Obviamente, amados hermanos, pues los diseños celestiales son perfectos y son maravillosos, pero la idea de traer una copia a la tierra era que la gente fuera desarrollando esa costumbre de entrar delante de la presencia de Dios.
Entonces, y la escritura nos deja ver ya en Hebreos, cuando nos explica precisamente ya la realización de la confrontación o el paralelismo de las situaciones terrenales con las celestiales y con lo que vino a ser el Señor Jesús. El Señor Jesús llevó su sangre, la sangre que Él derramó aquí en la tierra, Él la llevó delante del templo celestial donde está Dios mismo, y Él presentó su ofrenda agradable para salvar a todo el pueblo, a toda la humanidad que Él representa. Entonces la escritura nos dice que Él rasgó el velo, ¿verdad? Él quitó esa división, porque antes, amado hermano, solo el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo, hasta la misma presencia de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que simboliza el lugar santísimo, la presencia misma de Dios, porque en el lugar santísimo solo estaba el arca, y el arca representa la presencia del Dios mismo, del Dios vivo, del Dios todopoderoso en medio de su pueblo. Entonces Jesús por eso dice que Él nos abre un camino nuevo y excelente hacia la misma presencia del Padre. Y es donde vemos en el libro de Hebreos que dice que nosotros tenemos acceso a la misma presencia del Padre para estar delante de su trono y haya la ayuda para el oportuno socorro. Entonces lo vemos ahí, amados hermanos. Entonces Jesús ya había roto ese velo, entonces ya Él ya había mostrado, ¿verdad? Porque el otro aspecto, amados hermanos, es que el arca del pacto, cuando fue elaborada, fue elaborada de tal manera que solo 2 personas la habían visto, que vieron el diseño que Moisés recibió. Y vemos en el libro de Éxodo que fueron 2 personas las que fueron designadas por nombre por Dios para la realización de sus utensilios. Y cuando ellos llevaron los utensilios a Moisés, porque la Biblia dice que se lo mostraron a Moisés, no dice que se lo mostraron al pueblo, se lo mostraron a Moisés, y Moisés vio que estaba de acuerdo al diseño que Dios le había dado. Entonces él lo aprobó, y entonces Dios le da la instrucción a Moisés de que el tabernáculo, la primera vez que se conformó el tabernáculo, lo hiciera solo Moisés. Moisés, el siervo de Dios, levantó el tabernáculo él solito. Él tuvo que construirlo a la vista de todo el pueblo. Y cuando ya estaban levantados y hicieron las ofrendas iniciales, amado hermano, fue Moisés el que entró hasta la presencia misma a ofrecer la sangre, y fue cuando la gloria de Dios se manifestó. Aarón, cuando fue consagrado, fue el que pudo entrar a ver hasta el lugar santísimo, en el arca del pacto, pero de ahí nadie la había visto, ¿no? Entonces ya este evento singular de mostrar a todos lo que había en el lugar santísimo, hermano, que fue lo que hizo Jesús, es precisamente el significado que trata de darle, que nosotros debemos entender, mejor dicho, en el Apocalipsis con la revelación. Es decir, yo ya corrí el velo que nos dividía del lugar del atrio con el lugar santo, y del lugar santo al lugar santísimo. Es decir, yo abrí el paso para que ustedes pasen hasta la presencia misma de Dios, que ustedes puedan entrar hasta la presencia misma de Dios y contemplen todo lo que su gloria hay. Entonces eso es lo que este libro nos quiere mostrar. Por eso les digo, amados hermanos, que sin lugar a dudas es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar en esta travesía, en este viaje. Así que en el capítulo número 1, verso 2, leemos ahora, dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto, ¿verdad? Recordemos que Juan fue un apóstol, fue uno de los primeros apóstoles que el Señor llamó. Vemos su llamado en el Evangelio de Mateo, capítulo número 10, y en los otros evangelios se nos deja ver de que él es uno de los primeros discípulos. Entonces, amados hermanos, vemos en el Evangelio de Mateo, pero en todos los capítulos se nos narra, pero se nos deja ver que él es uno de los primeros discípulos. El primero que yo miro que es llamado, es Andrés. Andrés y Juan parece que andaban juntos, siempre eran los que más buscaban lo espiritual,
Y Andrés era hermano de Pedro, Cefas, que también es el otro nombre que se le da, o Simón, porque tiene 3 nombres. Simón era uno, hijo de Jonás. El otro es Pedro, que le puso el Señor Jesús, y Cefas es el otro nombre que se le da en arameo. Y Juan es hermano de Santiago, o de Jacob, como ya lo hemos mencionado. Esos son los primeros 4 discípulos que el Señor tiene. Entre los 4, pues obviamente se destacaron 3, porque la Biblia dice que cuando el Señor oraba o se agrupaba para algún tipo de eventos especiales, vemos que estaba Pedro, Juan y Jacob, o Santiago, en algunas Biblias así están traducidos. Y el que aparentemente tenía el primado era Pedro, pero el amado era Juan. Entonces, después de tener 4, pues se quedan 3. Después de estos 3, mataron a Santiago en el libro de los Hechos. De solo se quedó Pedro y Juan, y vemos que ellos 2 anduvieron juntos un tiempo, y es Juan el que recibe el Apocalipsis. Juan es uno de los discípulos que da testimonio, él predica, según la historia o según la tradición, él fue pastor de Éfeso en sus últimos años. Muchos argumentan que él vivió un poquito más de 90 años y que inclusive a veces lo llevaban en una camilla a las reuniones para que él hablara, y lo más que decía era que el Señor nos amaba. Esa era su prédica, esa era su enseñanza. Eso es lo que la tradición dice. Pero vemos acá que Juan fue considerado un siervo fiel porque él estuvo hasta el final. Incluso algunos mencionaron que tal vez él nunca iba a morir. Lo vemos en el capítulo 21 del Evangelio que lleva su mismo nombre, el Evangelio de Juan, porque en un momento el Señor se aparece y llama a Pedro para darle ciertas instrucciones, y dice que a cierta distancia lo seguía el discípulo amado, es decir, Juan, y Pedro le dijo a Jesús: ¿y este qué? Y él le dice, Jesús le dice a Pedro: si yo quiero que este quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme. Entonces algunos interpretaron que Juan no iba a morir, pero no fue eso lo que Jesús dijo. Jesús dijo: si yo quiero que él quede, es decir, después de que yo regrese de darte a ti tus instrucciones, eso no es algo que a ti te incumba, Pedro, en otras palabras. Tú ven a recibir las instrucciones que te voy a dar a ti, y yo las que le voy a dar a él serán aparte. Pero entonces se llegó a rumorar que este discípulo no iba a morir. Y vemos, amado hermano, que entonces a él se le da este texto que está en este libro. Pues más adelante vamos a ver de que él fue desterrado, ¿verdad? Se dice que, obviamente, amados hermanos, no se dice, sino se deja ver en los libros de historia de que la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, que sufrió una persecución, que lo leemos en el libro de los Hechos, en los capítulos ya del 7 en adelante, vemos de que la iglesia empezó a sufrir persecución. Muchos discípulos empezaron a salir de Jerusalén para allá predicar el evangelio en otros lugares, algunos fuera de Israel. Y Juan, pues obviamente la parte de la estrategia para tratar de desbaratar el movimiento fue capturar a los líderes. Seguramente Juan pues fue considerado uno de los pilares de la iglesia y fue capturado y fue llevado preso, ¿no? Entonces vemos que este libro él también lo escribe en situación de prisión, como lo hizo también nuestro hermano Pablo, que escribió algunas epístolas desde la prisión. Y algunos consideran que la segunda carta del apóstol Pedro también se escribió desde la prisión. Entonces, les comento todo eso para que vean la riqueza, amado hermano, de que debemos de ir aprendiendo con el paso de los años que tiene cada libro, amados hermanos.
de cómo el cuidado que Dios ha tenido para hacernos llegar esta información. Entonces, el verso 3, amado hermano, es un verso que casi muchos no leemos o se nos olvida. Creo que no es de los top 10 de los versos que los cristianos sabemos. Aquí dice claramente: bienaventurado el que lee, mire, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, amado hermano, es una bendición la que hay aquí. Una bendición para el que lee, una bendición para los que escuchan y otra para los que guardan las cosas escritas. Pero aclara que también que este es un libro profético, hermanos. Es un libro que también va a abordar profecía, y es una profecía que Jesús da. De hecho, eso mismo nos explica en el trayecto del libro, ¿verdad? Que es un libro de profecía. Entonces, amado hermano, debemos de entender que va a haber cumplimiento inmediato y cumplimiento en el futuro. Eso es lo que debemos de entender en la profecía. Y la profecía no son hechos sin sentido que en algún momento quizá ocurra o quizá no. No, eso es parte del proyecto que Dios nos revela, es parte de su plan, es parte de su obra, la que Él nos va a mostrar. Entonces, amado hermano, cuando nosotros leemos este libro, debemos de entender que hay una bendición en él. El punto es que a veces nosotros no la pedimos, o que muchas nos da temor o nos da angustia leer este libro. Y tenemos que irnos quitando ese temor, porque precisamente por el temor, como les he dicho, amados hermanos, muchas veces no avanzamos. Cuando logran vendernos temor, nos paralizan y dejamos de avanzar. El Señor quiere que avancemos. Sepamos que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no dijo: yo estaré con ustedes los domingos que se vayan a la iglesia, o el día que estés en tu discipulado, o solo el día que leas la Biblia, o solo el día que me caigas bien, o solo el día que te encuentres bien fregado. Perdone que esas expresiones, amados hermanos, sino que el Señor prometió estar con nosotros todos los días. Así que vemos que hay una gran bendición en esto, y por lo tanto debemos de esforzarnos. Y entonces ya en el verso 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, a los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, amado hermano, vemos que en este primer verso vemos que se mencionan 7 iglesias. Aparece el número 7. Este es un número, este es un libro donde aparecen muchos números. Y cada número, amado hermano, y sobre todo aquí aparece una nueva ciencia o una nueva rama del estudio bíblico que se llama la numerología. Vemos de que aparece muchos números, amado hermano. 7, sabemos que es un número de perfección, es el que muchos llaman el número de Dios, ¿verdad? Porque en 7 días se hizo la creación. Este libro nos va a hablar de 7 estrellas, de 7 iglesias, de 7 candelabros, de 7 ángeles, de 7 copas, de 7 incensarios. Y nos va a ir hablando incluso en series de 7 en algunos momentos. Y es un libro de la perfección de Dios. El número 6 que nos habla de la humanidad, el número 5 que nos habla de la gracia, el número 4 que nos habla de la plenitud, el número 3 que nos habla de la Trinidad, el número 2 que nos habla de división en algunos casos, número 1 que nos habla de la unidad, el número 8 que nos habla de un reinicio, el número 10 que nos habla de plenitud en algunos momentos, de terminación de, o de comienzo de, o perfección de, ¿verdad? Y así vamos a ir viendo muchos números, amado hermano. Este es un libro donde hay muchos números también que nos van a guiar en algunas interpretaciones. Entonces vemos que hay 7 iglesias. Entonces, cuando vemos la plenitud, vemos de 7 asambleas o de 7 grupos
que no son diferentes uno del otro, sino que son de la misma iglesia del Señor, pero que cada uno tiene una diferente faceta o está en una situación diferente, en una circunstancia especial que amerita que se les envíe un texto de parte de Dios. Vuelvo a insistir en que este es un libro que el Señor Jesús dicta por orden de Dios a Juan, y Juan lo escribe. Entonces es el mensaje, al final es de Jesucristo, es un mensaje que Jesús está mandando a la iglesia, y la iglesia en diferentes circunstancias. Eso lo vamos a ver ya cuando nos toque el desarrollo de los textos que a cada una de las iglesias se le mandó. Entonces es un texto que cada iglesia debemos de tomar para analizarla si está ocurriendo en el lugar donde nos encontremos, porque puede ser que una o las 7 situaciones se estén dando en la misma iglesia, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? En la iglesia recordemos que siempre va a ser algo que esté bajo ataque, algo que esté padeciendo, algo que esté siempre bajo lucha, bajo prueba, porque definitivamente la humanidad, el que la iglesia esté compuesta, mejor dicho, de seres humanos, la hace frágil a que se puedan, amado hermano, dar situaciones como la enfermedad, como situaciones de índole económico, como situaciones de índole matrimonial, familiar, etcétera, etcétera, que afectan a la iglesia. Entonces, amado hermano, vemos que hay 7 iglesias, y aquí empieza el dulce momento o el dulce sabor de la revelación, ¿verdad? Porque la revelación es dulce, ¿no? Una de las figuras que se le da a la revelación es la miel, ¿verdad? Porque es dulce, porque ilumina los ojos, ¿verdad? Cuando ilumina los ojos puede ver uno mejor, y precisamente eso es lo que pasa aquí. Porque cuando el Señor se presenta, dice del que es, del que era y el que ha de venir. Y esta frase, este conjunto de palabras que hemos leído, obviamente, amados hermanos, lo estamos viendo en español, pero cuando la pasamos al hebreo, automáticamente nos conduce a Éxodo 3:14, porque el Señor Dios Todopoderoso se presenta como el que es, el que era y el que ha de venir, como el gran yo soy. Porque la palabra hebrea que está ahí en Éxodo 3:14 nos habla de eso, del que es, del que era y del que ha de venir, el que cubre todo, el que llena todo, lo único que nosotros necesitamos. Entonces, y aquí empieza a manifestarse como Dios, ¿verdad? Como el Dios Todopoderoso. Y luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En el Evangelio, porque para mí es el Evangelio, son las buenas nuevas del Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Isaías, el capítulo 11, verso 1 y 2, nos habla de los 7 espíritus de Dios. ¿No? Los 7 espíritus. Entonces es un libro que nos habla de la plenitud de Dios, amado. De cómo Dios nos tiene bajo su cuidado, bajo su control. Entonces vemos, amado hermano, desde el principio que Dios tiene el control de todas las cosas. Y luego nos dice, y de Jesucristo, verso 5 del capítulo 1, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, amado hermano, vemos que Jesús es el que da testimonio de la obra de Dios, ¿verdad? Jesús, por eso es llamado el testigo fiel. Pues, obviamente, Jesús, dentro de su ministerio, amado hermano, dejó bien claro que todo lo que venía a enseñar, todo lo que nos vino a hablar, no lo estaba hablando de su propia cuenta. Él dijo, yo las palabras que oí de mi Padre son las que les enseño a ustedes. Yo no estoy enseñando nada de mi cuenta, no estoy enseñando nada de mi cosecha, no estoy enseñando nada que vaya contrario a lo que el Padre dispone, ¿no? Yo estoy enseñando lo que el Padre me dijo que les enseñe. Yo lo que oí y aprendí del Padre, lo que yo les vengo a hablar a ustedes.
Y precisamente, amados hermanos, en el Evangelio de Juan se nos dice claramente que el que oyó las palabras de Dios es el que llega a Jesús. Porque la Escritura nos enseña que todos fuimos enseñados en la casa del Padre. Y que, aunque ahora estamos en esta tierra, amados hermanos, llega un momento en que nuestro oído se destapa, se abre. Y es cuando escuchamos el llamado de Dios y acudimos, porque sabemos que nos está llamando el que nos creó y el que nos formó. Entonces Jesucristo, que es un compuesto, amados hermanos, que se utiliza aquí, Yeshua, Cristo, o sea, Yeshua, el Mesías, porque eso es lo que se quiere decir aquí. Yeshua, que es Salvador, sabemos que el nombre de Jesús significa Salvador. Obviamente hay mucha discusión, amados, pero nosotros no nos tenemos que ir por las ramas. Jesús nació en Israel, el nombre que se le puso a él es israelita. Los nombres que se le dan a los israelitas tienen un significado y muchos tienen que ver con Dios, ¿verdad? Con Elohim, con Jehová, con Yahvé, como le dicen algunos, con el gran yo soy, con el Dios viviente. Entonces Yeshua es el nombre que él tenía en Israel. Y él es Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, Jesús el Mesías, Jesús el Salvador, Jesús el ungido. Y Jesucristo es la traducción o la transliteración en griego de Jesús el ungido. Yeshua el ungido. Es lo mismo, amados hermanos. Si usted dice Yeshua HaMashiach, es decir Jesucristo en griego. Así que no le voy a dar más vuelta a eso. Pero lo que se nos quiere decir es que Él es el testigo fiel que trajo en las palabras de Dios, que fue fiel en toda su casa. Nos lo enseña el libro de Hebreos, que Él es el Hijo que permanece para siempre y que es el primogénito de los muertos, porque Él es el que resucitó. Aquí una vez más se nos deja ver la importancia del que tiene la resurrección para los creyentes. Pablo, amados hermanos, lo vimos en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Se nos deja ver la importancia de la resurrección. Entonces la resurrección juega un papel importante en la vida del creyente. Pablo lo mencionó en el capítulo 15 de los Corintios. Dice, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Hermanos. Somos los más miserables de todos los hombres porque estamos hablando mentira. Estamos hablando engaño. Porque si Dios no resucitó a Jesucristo, pues para empezar, Dios no es Dios. Y para seguir, nosotros estamos creyendo una mentira. Y Dios no miente. Dios no miente. El hombre sí miente, ¿no? Ahí sí no lo podemos ocultar. Todos los hombres mienten. En algún momento de su existencia mienten. Han mentido o mienten. Pero Dios no miente. Dios es fiel. Y Dios levantó de los muertos a Jesucristo. Y Él es el primogénito de los muertos. ¿Y por qué deja ver esto? Porque nosotros vamos a resucitar, hermanos. Todo aquel que le cree, como dice el Evangelio de Juan 11. También en el capítulo 11 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Dios lo va a levantar, ¿verdad? Esa es la promesa. Tesalonicenses 4:13 al 15, al 17 inclusive, ya la estudiamos, ya la analizamos, hermano. Y nosotros debemos de seguirla estudiando y atesorar esa palabra en nuestro corazón. Y Él es el soberano de los reyes de la tierra. Amados hermanos, no hay nadie más grande que Él. Aunque nosotros estemos sujetos temporalmente, amados hermanos, a ciertos gobernantes, a ciertos regímenes de gobierno, a ciertas formas en que se constituyen los estados aquí en la tierra, por sobre todos ellos está nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro ungido. Él es el soberano. Él es al que todos le vamos a rendir cuentas en algún momento, amados hermanos. O sea, aquí lamentablemente yo sé que hay mucha frustración de parte de algunos personajes o de algunas personas o de algunas organizaciones que dicen que
Hay personas que se quedan impunes de sus acciones y que nunca van a ser juzgadas. Pero déjeme decirle, mi estimado oyente, si usted no es cristiano y que quizá usted por casualidad usted está sintonizando este programa y nos está escuchando, preguntándose si lo que se le está mencionando es verídico, yo le invito a que usted lea la Biblia, que usted la medite, que usted la reflexione y se va a dar cuenta que no es palabra de hombre la que nosotros hablamos, es la palabra de Dios. Porque en este momento me está utilizando a mí, pero que en algún otro momento pues Él va a utilizar a otras personas que Dios considera que son más capaces y más dignas de poder transmitir la palabra de alguna forma, que a usted las dudas que pueda tener se le puedan despejar, o que el Señor le muestre su misericordia y su favor y le hable. Pero déjeme decirles que todos van a rendir ante el Señor, todos van a rendir cuentas, no importa si es el rico más rico, el rico más pato, que todos consideran que es inalcanzable, o el personaje que por tener en este momento control militar de una situación a veces es intocable, es inaccesible. Pues cuando todos, amado hermano, comparezcamos ante Él, no va a valer ni la seguridad, ni el dinero, ni la posición, ni el país en el que haya desarrollado su actividad. Lo que va a importar es que vamos a comparecer delante del único que tiene el poder, el dominio y la autoridad sobre todas las cosas. Y aquí, amados hermanos, se nos deja ver de que Él nos amó y que manifestó ese amor muriendo por nosotros. Él murió por nosotros. Él no solo nos envió un deseo de buena voluntad y bueno, que yo los amo, I love you, y un corazoncito, sino que Él manifestó su amor muriendo por nosotros en la cruz. Y dice que ese sacrificio nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es por la sangre de Jesús que nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Tenemos una nueva naturaleza, tenemos un nuevo nacimiento, porque Él nos lavó de nuestros pecados. Él nos quitó toda mancha, nos quitó toda contaminación. Cuando usted lava la ropa, lava los vegetales, los alimentos, usted sabe que ya están listos para consumo, para uso, etc. Pues de igual forma aquí, cuando dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, Él nos reconcilió. Él quitó todo vestigio que el pecado había dejado en nosotros. Y dice aquí que lo hizo con el propósito de hacernos y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amados hermanos, yo sé que en este texto del verso 6 algunos lo han malinterpretado, ¿verdad? Porque dice, nosotros debemos de gobernar y tomar el control de las naciones, pero no es así. El rey y el soberano es Él y nosotros debemos de rendirnos ante Él. Nosotros en algún momento quizá podemos ser delegados por Él para alguna comisión, pero hay estudios ahora, amados hermanos, que nos dejan ver que en el griego lo que se nos pone ahí es que nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Es decir, para que podamos oficiar delante de Él y mediar por las necesidades que hay. Esa es la traducción que ahora está poniéndose en muchas Biblias y que tendría mucha concordancia con el plan que Dios tiene, porque en Éxodo 19:6 precisamente se le puso ahí al pueblo de Israel cuando lo sacó, que lo iba a hacer un reino de sacerdotes. No es un reino, no hizo reyes y sacerdotes. Aunque, pues obviamente, amados hermanos, también abundan ejemplos bíblicos. Hay reyes como Saúl, por ejemplo, como David, como Salomón, y toda la descendencia de David y todos los descendientes que hubieron en el reino del norte después de Ahías, que son reyes también. Pero vemos que un rey y sacerdote fue David, ¿verdad? Prefigurando lo que iba a ser nuestro Señor Jesús. Pero son las posibles traducciones, hermano. Reyes y sacerdotes, reino y sacerdotes.
que nos dejan ver precisamente la función que Dios nos llamó con un propósito. Ese es el propósito. Y obviamente si nos vamos al reino, amados hermanos, tenemos que aprender la ley, ejecutar la ley, darle un sentido a la ley, ¿verdad? No es solamente enseñorearnos de las personas, humillarlas y aplastarlas, sino que precisamente una de las funciones del rey era que tenía que copiar de los rollos que existían, de los manuscritos de la ley, copiarla completa para que la aprendiera, y la tenía que tener a su lado para leerla constantemente y para poderla impartir al pueblo. O sea, no podía hacer cosas por su propia voluntad, sino que todo tenía que estar enmarcado dentro de lo que la ley de Dios decía. Y obviamente como sacerdote tenía que interceder por el pueblo. Entonces esas funciones las vemos en David. Si usted quiere verdaderamente entender cómo era ser un rey y sacerdote, entonces hacemos la vida de David y vemos cómo David efectivamente se apegaba a lo que Dios quería y por eso era amado por Dios. Entonces, pero se nos deja ver que al final toda la gloria, todo el imperio, toda la majestad, todo el honor, todo lo que hay que dárselo, hay que dárselo a él, porque aquí dice a él, no dice a mí que yo me considero rey y sacerdote, no, o a usted, no, dice a él, al soberano rey de los reyes de la tierra, que es nuestro Señor Jesús, y al Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, amado hermano, hemos empezado a leer el libro de Apocalipsis. Yo le invito a que usted nos acompañe, a que usted haga el esfuerzo, que todos oremos. Definitivamente vamos a estar orando para que el Señor nos indique cómo debemos de verdaderamente abordar este libro y poderle sacar las bendiciones que leímos en el capítulo 1, verso 3 de este libro de Apocalipsis. Mientras tanto, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y si el Señor me lo permite, si el Señor me lo concede, en una próxima ocasión estaremos compartiendo con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.